A los 52 años, Juan Manuel Márquez finalmente rompe su silencio y admite lo que todos sospechábamos durante más de una década. Desde su histórico knockout contra Manny Pacquiao en 2012, pasando por las polémicas decisiones de los jueces en las primeras 3 peleas, hasta su misteriosa negativa a una quinta revancha millonaria, Márquez ha guardado secretos que podrían cambiar la manera en que vemos su carrera y su legado. En este video exploraremos no solo los momentos más icónicos de su trayectoria, sino también los rumores que circularon sobre su preparación física, las presiones de patrocinadores y su lucha personal detrás de la gloria. Si quieres descubrir la verdad completa, quédate hasta el final porque la última revelación te dejará impactado. Mientras tanto, suscríbete al canal y dale me gusta, tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando contenido exclusivo y mantenernos en YouTube. Si deseas apoyarnos aún más, considera un Super Thanks, y si no puedes, simplemente deja un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos ayuda a llegar a más personas y a continuar contando historias como esta de manera polémica y auténtica. El 8 de diciembre de 2012 quedó grabado en la memoria del boxeo mundial. Esa noche, en el MGM Grand de Las Vegas, Juan Manuel Márquez escribió una de las páginas más impactantes en la historia del deporte. Frente a Manny Pacquiao, su eterno rival, el mexicano logró lo que muchos consideraban imposible, un nocaut limpio, perfecto y devastador. En el sexto asalto, un derechazo preciso detuvo el tiempo. Pacquiao cayó de cara a la lona, mientras el público entero contenía la respiración. México estalló de alegría. Era la victoria que un país entero había esperado durante años. Durante 4 enfrentamientos, Márquez había sido víctima de decisiones polémicas y empates discutidos. Pero esa noche, su puño habló por él. Ahora sí gané, dijo con una serenidad que contrastaba con el rugido del público. La victoria fue más que un triunfo deportivo, fue una redención nacional. Los mexicanos celebraron como si Márquez hubiese vengado cada injusticia del pasado. Sin embargo, lo que vino después desconcertó a todos. En lugar de aprovechar el momento, Márquez se alejó. Rechazó ofertas millonarias para una quinta pelea con Pacquiao, algo que el mundo pedía con insistencia. Su negativa sorprendió tanto a fanáticos como a promotores. Nadie entendía por qué un campeón que acababa de alcanzar la cima prefería desaparecer. Algunos pensaron que se trataba de orgullo, otros, de miedo a perder lo que había conseguido. Pasaron los años, y Márquez mantuvo un silencio absoluto. No volvió a hablar del tema ni de las razones por las que rechazó la revancha. Su equipo también evitó comentarios, alimentando la curiosidad y las teorías. 12 años después, las preguntas siguen vivas. ¿Qué lo llevó a cerrar esa etapa tan abruptamente? ¿Qué sabía su entorno que el público nunca supo? El misterio apenas comenzaba, y el silencio de Márquez parecía esconder mucho más que una simple decisión deportiva. Juan Manuel Márquez nació el 23 de agosto de 1973, en la colonia Iztacalco, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por la escasez y el silencio de un hogar incompleto. Cuando tenía apenas 5 años, su padre los abandonó sin mirar atrás. A partir de ese día, su madre, Esperanza, se convirtió en el pilar de la familia. Trabajaba dobles turnos como costurera, cosiendo hasta la madrugada para poder alimentar a sus hijos. A veces, el pequeño Juan la veía quedarse dormida sobre la máquina de coser, y juraba que un día le daría una vida mejor. La ausencia paterna dejó una herida profunda. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a contener la rabia. «Quiero ser fuerte», repetía una y otra vez. Esa frase se transformó en su motor. A los 8 años, encontró en el boxeo la manera de canalizar su furia y su tristeza. Su hermano Rafael Márquez, algunos años mayor, fue quien primero se acercó a ese mundo. Juan lo admiraba, lo seguía a todas partes y, cuando podía, imitaba sus movimientos. Los primeros entrenamientos no fueron en un gimnasio. Bajo una puente de concreto en Iztacalco, los hermanos improvisaban un ring con cuerdas viejas y guantes remendados. No había sacos de arena, solo costales de harina llenos de ropa vieja. El suelo era de tierra, y los golpes resonaban como tambores en la soledad de la madrugada. Desde entonces, Juan mostró una disciplina obsesiva. Corría antes de ir a escuela,
Hacía flexiones en casa e insistía en perfeccionar cada movimiento. Su madre lo observaba en silencio, preocupada, más orgullosa. Sabía que aquel menino no lutaba apenas por deporte, sino por algo mayor, por respeto, por identidade, por superar o abandono. Ninguém imaginaba que aquel garoto francino de Iztacalco dia calaría o mundo como so golpe. Mas o destino, silencioso e paciente, já estaba sendo moldado sob aquela ponte. A medida que Juan Manuel Márquez crecía, también aumentaban los desafíos que la vida le imponía. En su adolescencia, la discriminación social y el prejuicio eran parte del día a día. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de su ropa sencilla y de los callos en sus manos, señal de su entrenamiento constante. Una vez, un profesor lo humilló públicamente, diciéndole que el boxeo era para los que no tenían cerebro. Aquellas palabras se clavaron en su mente como un golpe. Esa tarde, Márquez volvió a casa con los puños cerrados, prometiéndose que algún día demostraría lo contrario. Vivía en un barrio donde la violencia era una sombra constante. En 1992, cuando tenía 19 años, presenció un tiroteo entre pandillas locales. Aquella noche, su mejor amigo quedó atrapado en medio del fuego cruzado y perdió la vida. Márquez nunca habló mucho del tema, pero los que lo conocieron aseguran que ese momento lo cambió para siempre. Entendió que, sin el boxeo, su destino podría haber sido el mismo. Desde entonces, el ring se convirtió en su refugio y su manera de escapar del caos que lo rodeaba. Fue también en 1992 cuando dio su primer paso como profesional. Con nervios y determinación, subió al cuadrilátero por primera vez de forma oficial. Ganó la pelea por decisión unánime y recibió apenas 400 pesos mexicanos como pago. No importaba el dinero, para él, la verdadera recompensa era ver su nombre en el cartel de los vencedores. Esa noche, al volver a casa, juró nunca perder por falta de preparación. A partir de ese momento, entrenaría con una obsesión casi militar. Su estilo comenzó a destacar: precisión, paciencia y una mente fría. Los entrenadores lo apodaron el asesino técnico, porque no golpeaba con furia, sino con inteligencia. Cada movimiento tenía un propósito, cada golpe una intención. Sin saberlo, ese joven disciplinado de Iztacalco estaba dando sus primeros pasos hacia una das carreiras mais respeitadas do box mundial. Durante gran parte de su carrera, Juan Manuel Márquez vivió en la penumbra del reconocimiento. A pesar de haber acumulado más de 30 combates profesionales, su nombre apenas era mencionado junto al de otros grandes del boxeo mexicano. Mientras Marco Antonio Barrera y Eric Morales se convertían en ídolos nacionales y rostros recurrentes en la televisión, Márquez seguía entrenando en silencio, esperando una oportunidad que parecía nunca llegar. Su estilo técnico y calculador no era considerado vendible para la industria. Los promotores buscaban peleadores más agresivos, con sangre y espectáculo. Márquez, en cambio, ofrecía precisión, estrategia y disciplina. Era el boxeador que estudiaba al rival como si fuera un examen. Muchos decían que su talento era demasiado serio para atraer al público. Sin embargo, él no se desviaba de su camino: prefiero ganar con inteligencia que perder por impulso, repetía. En 2003, después de una larga espera, finalmente recibió su primera oportunidad por un título mundial, enfrentando a Manuel Medina. Era su momento de brillar, pero la suerte le fue esquiva. Perdió por decisión, y la decepción fue profunda. Sin embargo, no se rindió. Su mentalidad seguía firme: cada derrota era apenas una lección más en su camino. Un año después, en 2004, llegó el combate que cambiaría su destino: Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao, el inicio de una rivalidad legendaria. Aquella noche, en el primer asalto, el mexicano cayó 3 veces ante la velocidad fulminante del filipino. Muchos pensaron que sería una derrota rápida, pero Márquez mostró lo que lo definiría para siempre: resistencia y corazón. No solo se levantó, sino que dominó gran parte de los rounds siguientes. El resultado final fue un empate polémico que dividió opiniones, pero algo había cambiado. Márquez ya no era el boxeador invisible. Se había ganado el respeto del mundo entero. Desde ese día, su nombre comenzó a sonar como el de un símbolo de resistencia: el hombre que nunca se rendía, sin importar cuántas veces cayera.
Después del empate de 2004, Juan Manuel Márquez siguió su camino con la misma determinación que lo había llevado desde Iztacalco hasta los grandes escenarios. Entre 2006 y 2007, conquistó victorias importantes frente a Orlando Salido y Chris Young, alcanzando el título mundial de peso superpluma. Era, finalmente, el reconocimiento que tanto había buscado. Sin embargo, en el horizonte seguía brillando un nombre que lo perseguía como una sombra: Manny Pacquiao. En 2008, el destino los volvió a cruzar. La segunda pelea entre Márquez y Pacquiao fue una guerra de inteligencia, velocidad y precisión. Durante 12 asaltos, el mexicano controló el ritmo, esquivó con maestría y respondió con golpes certeros. Pero al final, los jueces otorgaron la victoria por decisión dividida al filipino. El público mexicano estalló en indignación. Los periódicos titularon en grande: «Robo». Para Márquez, fue un golpe más duro que cualquier derechazo. «No me robaron una pelea», diría más tarde, «me robaron años de esfuerzo». Aún así, no se rindió. En 2011, se enfrentaron por tercera vez. Márquez, más experimentado y calculador, ejecutó un combate impecable, pero otra vez los jueces dieron el triunfo a Pacquiao, esta vez por decisión mayoritaria. La frustración fue enorme. En el vestidor, con el rostro ensangrentado y los ojos llenos de rabia, juró: «Un día me levantaré, y entonces sabrán la verdad». Ese día llegó el 8 de diciembre de 2012. En el MGM Grand de Las Vegas, ambos subieron al ring por cuarta vez. El ambiente era eléctrico, cargado de historia. En el sexto asalto, Márquez encontró el momento perfecto. Con un movimiento milimétrico, soltó una derecha explosiva. Pacquiao cayó inconsciente de cara a la lona. Silencio. Luego, el rugido del público. Esa imagen histórica recorrió el mundo: Juan Manuel Márquez, los brazos en alto, las lágrimas en los ojos. No necesitaba más peleas, ni más palabras. Con un solo golpe, había sellado su consagración definitiva y, al mismo tiempo, había cerrado un ciclo que había comenzado en la pobreza, bajo un puente en Iztacalco. La noche del 8 de diciembre de 2012 debería haber sido el inicio de una paz merecida para Juan Manuel Márquez. Había logrado lo imposible: vencer a Manny Pacquiao con un knockout que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, tras los aplausos y las portadas, comenzó una etapa marcada por el insomnio y una falta de tranquilidad que pocos imaginaron. Él mismo confesó a personas cercanas que, a pesar del triunfo, dormir se volvió difícil. Aquella gloria, tan esperada, trajo consigo un peso inesperado. Poco después, las ofertas para una quinta pelea con Pacquiao llegaron acompañadas de cifras astronómicas. Sería el combate más lucrativo de su carrera, pero Márquez la rechazó una y otra vez. «No necesito demostrar nada más», decía. Su negativa sorprendió incluso a sus más fieles seguidores. ¿Por qué alguien que había esperado tanto por reconocimiento se alejaba justo en su mejor momento? Entonces surgieron los rumores. Algunos medios comenzaron a insinuar que su transformación física antes de la cuarta pelea había sido demasiado repentina. Se habló de doping y del uso de sustancias ilegales, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes. El foco se centró en su nuevo preparador físico, quien tenía un historial polémico en el pasado. Las fotografías filtradas de los entrenamientos mostraban a Márquez con una musculatura más marcada y un tono físico impresionante, muy diferente al de años anteriores. Los fanáticos debatían en foros, y los periodistas buscaban respuestas. Pero cada vez que el tema surgía en una entrevista, Márquez evadía con frases vagas: «Entrené más duro que nunca, todo fue disciplina y trabajo limpio». Su silencio comenzó a alimentar aún más la duda. La prensa quería detalles, pero él solo ofrecía gestos prudentes y una mirada cansada. A medida que pasaban los meses, el héroe nacional se convertía también en objeto de sospechas. Detrás de aquella victoria monumental, empezaba a formarse una sombra densa y persistente, una que ni siquiera el más glorioso knockout podía disipar. Tras la gloria de 2012, la vida de Juan Manuel Márquez comenzó a cambiar de manera silenciosa, pero evidente. Su esposa, Erika, fue una de las primeras en notar la transformación. En entrevistas posteriores, reconoció que su marido se volvió irritable, distante y hermético. Había días en que no quería hablar con nadie, contó.
Se encerraba en el gimnasio o simplemente se quedaba mirando al vacío. Las noches eran aún más inquietantes. A veces, mientras dormía, Márquez murmuraba frases entrecortadas, una de ellas repetida varias veces: no tenía que ser así, me obligaron. A partir de 2013, comenzaron los problemas físicos. Las rodillas le dolían constantemente, su cadera mostraba desgaste y una hernia discal lo obligó a reducir los entrenamientos. Los médicos le recomendaron descanso, pero él insistía en volver al ring. Su cuerpo, sin embargo, ya no respondía como antes. En 2014, varias peleas programadas fueron canceladas por lesiones que nunca terminaban de sanar. Los rumores de que tenía miedo de pelear sin ciertas ayudas se intensificaron, aunque nadie se atrevía a afirmarlo abiertamente. Mientras tanto, la prensa y los exboxeadores empezaron a insinuar que algo no estaba bien. Algunos comentaban que el cambio físico tan radical antes del combate con Pacquiao había cobrado factura en su salud. Márquez evitaba las cámaras y rara vez ofrecía declaraciones extensas. En 2015, su propio hermano, Rafael Márquez, sorprendió con declaraciones ambiguas en una entrevista. Dijo que en el boxeo moderno hay presiones y exigencias de patrocinadores que a veces van más allá de lo ético. No mencionó nombres, pero el mensaje fue interpretado como una referencia directa a Juan Manuel. La división en la prensa mexicana se hizo evidente. Algunos defendían a Márquez como un símbolo intocable del orgullo nacional, otros, en cambio, pedían que se esclarecieran los rumores que ensombrecían su legado. Lo cierto es que, detrás de la figura del campeón, comenzaba a revelarse un hombre cansado, atormentado y físicamente quebrado, intentando sostener en silencio el peso de su propia leyenda. Lejos de los reflectores y de la euforia que alguna vez lo acompañó, Juan Manuel Márquez lleva hoy una vida discreta en las afueras de la Ciudad de México. Quienes lo ven aseguran que su rutina es simple y metódica: despertar temprano, entrenar un par de horas en su gimnasio personal, y luego dedicar el resto del día a su familia y a un pequeño grupo de jóvenes boxeadores sin recursos, a quienes entrena sin cobrar. El boxeo me dio todo, suele decir, y ahora me toca devolver algo. De vez en cuando, participa como comentarista deportivo en programas especializados o en transmisiones de grandes combates, aunque siempre con una actitud reservada. Evita los eventos de premiación, las entrevistas largas y cualquier exposición pública innecesaria. Prefiero el silencio al ruido, respondió una vez cuando le preguntaron por qué no asistía a homenajes. En su tiempo libre practica ciclismo, una pasión que descubrió después del retiro y que, según él, le da paz mental. La pandemia de 2020 marcó un punto de inflexión. El confinamiento y la soledad lo obligaron a reflexionar sobre su pasado. Fue entonces cuando decidió comenzar a escribir su historia. En 2023, confirmó discretamente que trabajaba en un libro autobiográfico, algo que sorprendió incluso a sus allegados más cercanos. Según fuentes próximas, el proyecto incluiría revelaciones sobre decisiones tomadas antes de sus peleas más icónicas, en especial la saga contra Pacquiao. Lo más llamativo es que Márquez exigió tener control total sobre la edición final. No permitió intermediarios ni coautores. Todo lo escribe a mano, con calma, en un cuaderno que siempre lleva consigo. Cuando un periodista le preguntó si ese libro sería una confesión, él sonrió con ambigüedad y respondió: digamos que será la verdad, contada por quien la vivió. Hoy, el antiguo campeón parece prepararse no para un nuevo combate en el ring, sino para otro tipo de enfrentamiento, el de enfrentar su propia historia, con todo o que él ainda esconde. En septiembre de 2024, durante un discreto evento benéfico en la Ciudad de México, Juan Manuel Márquez reapareció ante el público después de meses de ausencia. Vestía con sencillez, sin guardaespaldas ni protocolo, y se mostró más sereno que nunca. Durante su discurso, dirigido a jóvenes deportistas, pronunció una frase que dejó a todos en silencio: la gloria no siempre limpia la conciencia. Aquellas palabras, dichas con una calma inquietante, se expandieron por las redes y los noticieros en cuestión de horas. Por primera vez, el excampeón parecía reconocer algo que había guardado en lo más profundo. A veces la verdad pesa más que un cinturón mundial, añadió, mirando hacia el suelo. Los presentes entendieron que no hablaba solo del pasado deportivo, sino de una carga emocional que llevaba desde hacía años.
Detrás de esa serenidad se percibía una lucha interna, la búsqueda de una paz interior que la fama y el dinero nunca pudieron darle. Durante el evento, evitó preguntas directas, pero sus gestos hablaban por él. Cuando un periodista le preguntó si se refería a la pelea de 2012, sonrió con tristeza y respondió: «Callar también duele». Fue suficiente para encender la especulación. Los titulares del día siguiente hablaban de una confesión inminente, de un hombre que, tras más de una década de silencio, estaba preparado para contar su verdad. Fuentes cercanas aseguraron que Márquez llevaba semanas revisando los últimos capítulos de su libro autobiográfico, ajustando detalles y añadiendo nuevas páginas. Al parecer, el texto final incluiría pasajes inéditos sobre decisiones tomadas antes de su consagración mundial. Aquella noche, al despedirse del público, dijo en voz baja: «No quiero que me recuerden solo por un golpe, sino por mi honestidad». Sus palabras fueron recibidas con un aplauso largo y contenido. El campeón silencioso parecía listo para subir a un nuevo ring, no de boxeo, sino de verdad, y esta vez, sin guantes que lo protejan, dispuesto a enfrentar el peso de su propia conciencia. Después de años de silencio, Juan Manuel Márquez comenzó a revelar una faceta que pocos conocían: la vulnerabilidad de un ídolo. Su legado deportivo permanecía intacto: un campeón mundial, técnico, preciso, y dueño de uno de los knockouts más recordados en la historia del boxeo. Pero ahora, con palabras medidas y sinceras, mostraba que detrás del invencible guerrero había un hombre con dudas, errores y decisiones difíciles. En entrevistas recientes y en su libro autobiográfico, Márquez no dudó en admitir que algunas elecciones no fueron simples. Con claridad y sin dramatismo, expresó frases como: «Sí, me equivoqué» o «Sí, fue más complejo de lo que parecía». Esa honestidad sorprendió a muchos. Un campeón acostumbrado a la perfección reconocía sus propias imperfecciones. No buscaba justificaciones, buscaba autenticidad. La coraje de decir la verdad lo transformó ante los ojos de sus seguidores. Ya no era solo el hombre que venció a Pacquiao, ni el asesino técnico que estudiaba cada golpe con precisión quirúrgica. Era un hombre capaz de admitir miedo, fatiga y presión. Esa dimensión humana añadía un valor que ningún cinturón podía otorgar: la humanidad de un campeón. Hoy, su legado se interpreta de otra manera. La historia ya no se centra únicamente en los títulos, los golpes o los récords. Ahora incluye la evolución personal, el camino de un guerrero que aprendió que la verdadera fuerza no reside solo en el ring, sino en la capacidad de ser auténtico consigo mismo. Márquez se convirtió en un ejemplo de resiliencia y transparencia, enseñando que el reconocimiento también puede llegar cuando se tiene el valor de mostrar las cicatrices, tanto físicas como emocionales. El invicto del cuadrilátero se convirtió en un hombre humano, capaz de inspirar no solo por sus victorias, sino por su honestidad y coraje. Los jóvenes que entrenan bajo su guía no solo aprenden a boxear, aprenden que la verdadera grandeza combina talento y vulnerabilidad, que el éxito sin autenticidad es incompleto. Y así llegamos al final de esta increíble historia sobre Juan Manuel Márquez. A los 52 años, finalmente admite lo que todos sospechábamos, revelando una verdad que muchos esperaban conocer desde hace años. Su valentía y sinceridad nos muestran que incluso los grandes campeones tienen sus propias sombras y dilemas, y que la verdadera fuerza está en ser auténtico consigo mismo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta, para que no te pierdas más historias fascinantes como esta.